Gente, ¿cómo andan? Mi nombre es José Reina, soy docente adjunto de la cátedra, me desempeño en la ciudad de Santa Fe, sede de Santa Fe, y hoy vamos con la articulación del codo en nuestra primer parte y luego vamos con músculos del brazo. Bien, la articulación del codo es la articulación ubicada en el medio entre lo que sería lo proximal hombro y lo distal mano. ¿Sí? Es una articulación que ha cambiado con el paso de los años en el proceso de bipedestación del hombre. Antes pensando en este miembro superior, que era un miembro anterior de carga, es decir, de apoyo para la locomoción. Ahora pasó a ser un miembro, ahora hace miles de millones de años, pasó a ser un miembro en suspensión a trabajar en lo que se denomina en cadena abierta y o con el extremo distal mano libre. La principal función de este proceso de bipedestación, entre tantas, fue la de permitir la alimentación, ¿no es cierto? Y llevar aquel movimiento más funcional que es el de llevar el alimento con la mano hacia la boca, ¿no es cierto? Bueno, la articulación del codo, como la vemos aquí, pone en juego tres huesos largos. Húmero a nivel del brazo, cúbito y radio a nivel del antebrazo. Cúbito ubicado medialmente, radio ubicado lateralmente. Todos huesos largos, todos tienen 5 partes, dos extremos que se denominan epífisis o extremos, ¿no es cierto? Proximal y distal. Una parte media que se llama cuerpo diáfisis y entre las dos anteriormente nombrada lo que se denominarían las metáfisis proximal del húmero y metáfisis distal del húmero, donde está la presencia de los cartílagos de crecimiento en todas las metáfisis de todos los huesos largos. Bien, acá desglosamos este antebrazo con los dos huesos, radio lateralmente, cúbito medialmente, y los vemos aquí. Vista anterior de un radio y un cúbito. Vamos con el radio. Esta es una vista anterior del radio, lateral, medial, superior proximal, nivel del codo, inferior distal, nivel de la mano o articulación de la muñeca. Perdón. En este epífisis proximal tenemos toda esta parte blanquecita que está acá, que está así porque ya suponemos que allí hay cartílago hialino, cartílago articular. Es una superficie articular. La parte redondeada, irregularmente circular, no perfectamente circular, irregularmente circular, se llama cabeza del radio, ¿sí? Cabeza radial, y en su techo tiene a esta altura una ligera concavidad que se denomina cúpula del radio, ¿sí? La verdad que es muy difícil describir la osteología con estas imágenes, ¿no es cierto? No nos volvamos tan locos y pensemos que tenemos los videos de la parte práctica en donde vamos a poder ver mucho mejor el hueso real, moviéndolo, girándolo, con los tutoriales que tenemos en la cátedra, en donde por ahí va a ser mucho mejor poder entender la osteología de cada hueso. Así que pongámosle un poco de un chorro de soda a la descripción osteológica, pensando que la podemos entender mejor con los videos de osteología práctico de campus. Cuestión, cabeza del radio, en el techo, la parte de arriba, la cúpula del radio, ¿sí? Todo blanquito, es decir, todo superficie articular, presencia de cartílago articular o cartílago hialino. Por debajo tengo esto que está aquí, que estoy marcando con el puntero, que se denomina el cuello del radio, mide aproximadamente 1 centímetro y sirve para inserción principalmente ligamentaria. Va a haber un ligamento que va a venir de aquí a aquí, ya lo vamos a ver, que se llama ligamento cuadrado de Nuce. Por debajo del cuello del radio, que entre el cuello del radio y lo que sería la diáfisis del radio se forma un ángulo cérvico-diafisario, como tenía también el fémur, que lo vimos en CPU, tengo esta gran saliente ósea no articular, una saliente ósea no articular que se llaman proceso, espina, tubérculo, apófisis, cresta. En este caso, esta del radio se llama tuberosidad bicipital, se llama así por su clara relación con el tendón del bíceps braquial, el músculo del grupo anterior del brazo, que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Este músculo se va a insertar en la parte más posterior de la tuberosidad bicipital, a esta altura donde estoy marcando el puntero. Por debajo se continúa como un surco en cara anterior, ¿sí?
de la tuberosidad bicipital, la raíz, ¿sí? En la cara anterior de la diáfisis del radio tenemos el origen de lo que sería a esta altura un músculo del plano medio profundo, medio superficial del antebrazo, que es el flexor largo del pulgar, que se origina a esta altura, lo veremos luego en antebrazo, ¿sí? El borde medial, vemos que el radio tiene como una especie de forma triangular, ¿sí? Tiene un borde medial muy filoso, muy marcado, y un borde lateral más convexo, redondeado. Esto lo vuelvo a repetir, se puede exprimir mucho mejor con un video, con un hueso en la mano y no tanto con una imagen. Cuestión, conceptualmente es importante entender que el borde medial, recordamos que esto era medial y esto era lateral, este borde que está acá es filoso, es más marcado y se debe por la unión que hay entre radio y cúbito a través de un tipo de unión ligamentaria, una sindesmosis, como vimos en el CPU. El borde externo es más redondeado. La parte más inferior, a esta altura que estoy marcando con el puntero, tendríamos la inserción de un músculo del plano profundo del antebrazo que se llama pronador cuadrado. Tranquilos, después los vamos a ver en miología del antebrazo, grupo anterior. Si nos vamos a describir la epífisis distal del radio, acá vemos una saliente ósea no articular, no está blanquito, no hay cartílago hialino, entonces es una saliente no articular. Se llama apófisis estiloides del radio, la estiloides radial, en donde aquí por fuera llega un tendón plano del grupo externo del antebrazo que se llama músculo braquiorradial o supinador largo. Si me voy hacia medial, quiere decir hacia acá, desde la estiloides del radio, todo esto que está acá vendría a ser la superficie articular del radio para los huesos de la mano que se llaman los huesos del carpo, aquellos huesos que hemos nombrado en CPU como huesos cortos, aquellas articulaciones artródicas que hemos nombrado como ejemplo las intercarpianas, los 8 huesitos de la mano que están aquí, ¿sí?, que se van a contactar con la carilla inferior del radio como superficie articular, ¿sí?, dentro de lo que sería luego la articulación de la muñeca. No es la mejor imagen, pero a la altura donde tengo el puntero, ahí hay otra superficie articular que no lo vemos bien porque en una vista anterior lo veríamos mejor desde una vista interna, que se llama la cavidad sigmoidea, ¿sí? Esta cavidad sigmoidea es la que va a recibir a esta parte del cúbito que tiene cartílago hialino, ¿sí? Si nos vamos a la cara posterior del radio, vista posterior, que es la que está aquí, este mismo radio derecho, vista posterior, esto es interno, esto es externo, esto es proximal, esto es distal. Volvemos a ver lo que sería la cabeza del radio, volvemos a ver el cuello del radio, parte de la tuberosidad bicipital donde se insertaba el músculo bíceps braquial, espero que me sigan. Y acá tenemos lo que sería una cara más interna y una cara externa, ¿sí?, que van a servir de paso de principalmente los músculos del grupo posterior y externo del antebrazo, que a nivel de la epífisis distal vemos diferentes surcos que describe la Target a nivel externo e interno, diferentes surcos que van a dar subdivisiones al paso de los respectivos tendones de lo que sería el grupo externo y posterior del antebrazo. No quiero marear tanto ya con nombres a esta altura de comienzo de estudio osteológico del antebrazo. Bien, vamos al cúbito. Acá está, cúbito, hueso medial del antebrazo, también hueso largo, epífisis proximal, epífisis distal, cuerpo, diáfisis, y entre epífisis y diáfisis teníamos a esta altura y a esta altura las metáfisis proximal y distal respectivamente, con la presencia de los cartílagos crecimiento. Bueno, vista anterior de la epífisis proximal, tenemos en la próxima imagen una imagen de esto mucho más grande, pero bueno, ya vemos todo esto blanco, bueno, todo eso va a ser superficie articular, cartílago hialino, ¿sí? Hay dos importantes. Una es toda esta que estoy marcando con el puntero, esto que está aquí, y no es la mejor imagen, pero tiene una parte horizontal, que es cóncavo hacia adelante, o sea, cóncavo en sentido de donde lo miro, ¿sí? Y se llama la gran cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear, que es lo que va a articular con otra parte del húmero, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Escotadura troclear, como su nombre lo dice, lo anticipo entonces,
articula con la tróclea del húmero, que ya la vamos a ver. Es cóncava en sentido anteroposterior y tiene una cresta longitudinal que la divide en dos caras respectivamente lateral y medial. Tenemos otra superficie articular aquí chiquitita, no sé cuánto se puede llegar a suponer o razonar, pero esta superficie articular es la que va a recibir a su amigo hermano gemelo de al ladito, el radio, la cabeza del radio, va a articular con esta partecita del cúbito que se llama cavidad sigmoidea menor, la cavidad sigmoidea menor. Volviendo a la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear, tiene hacia adelante esta saliente que estoy marcando aquí, que se llama apófisis coronoides. El pico de la coronoides no lo podemos discernir bien, pero esto sale bien hacia anterior, lo vamos a ver en una vista sagital más claramente, pero esto se llama el pico de la apófisis coronoides, que hacia abajo tiene toda esta rugosidad que se llama la tuberosidad del cúbito, ¿sí? La cara anterior de la diáfisis tiene una gran marca de un músculo profundo que se va a originar acá o insertar proximalmente, que se llama el músculo flexor común profundo de los dedos, entre tantos. Si me voy hacia distal, veo toda esta saliente del mismo color que esto, del mismo color que esto, quiere decir que veo cartílago, veo sus células que se llaman los condrocitos. Y esta parte articular del cúbito distalmente se llama cabeza del cúbito y es lo que va a articular con la cavidad sigmoidea del radio o escotadura radial, ¿sí? Cabeza del cúbito, esférica, convexa. Y abajo tenemos una saliente ósea no articular, o sea, una apófisis. Como tenía acá el radio, es la misma, pero del cúbito era apófisis estiloides del radio esta. Entonces esta va a ser apófisis estiloides del cúbito. Si, bueno, como nombramos acá el pronador cuadrado que se iba a insertar en radio, a nivel de la cara anterior del cúbito, en su cuarto más distal, tenemos el origen del mismo músculo, el pronador cuadrado. Si damos vuelta al cúbito, en la epífisis proximal, como relevancia, decanta, acá lo vemos, que nos saluda el amigo el olecrano. Es una saliente ósea, no la veo del mismo color, entonces no es articular, sirve de inserción muscular. Y aquí tenemos la llegada de un músculo importantísimo, el grupo posterior del brazo, que es el tríceps braquial. Y este olecranon hacia adelante, si yo doy vuelta a esto, veo esto, hacia adelante sale allí, por arriba de la superficie articular, por arriba de la escotadura troclear, el pico del olecranon, ¿sí? Y hacia atrás tengo el olecranon con la inserción del tríceps. Vemos cómo el cúbito hacia abajo tiene una cara posterior con una cresta, ¿sí?, que se va a formar como consecuencia de lo que sería a esta altura el paso hacia la mano de lo que sería parte de varios músculos, uno de ellos el más importante, el músculo cubital anterior, ¿sí?, el cubital anterior. Vemos hacia atrás como veo la cara posterior de la apófisis estiloides y lo que sería ya por delante, no la veo, pero la cabeza del cúbito, que sería esta. Bien, vamos a esta imagen del cúbito y después nos vamos al húmero. Acá vemos una vista anterior de un cúbito derecho. Quiere decir que estamos viendo esto mismo aquí, pero ampliado, donde claramente vemos a esta gran cavidad sigmoidea mayor del cúbito o escotadura troclear, que es la que va a recibir al húmero, ¿sí? A esta altura por encima tengo lo que sería el pico del olecranon, que luego sería la parte posterior. Y hacia adelante, esta superficie articular de cartílago y hialina, tengo esta saliente ósea que era el pico de la apófisis coronoides y por debajo la tuberosidad del cúbito, ¿sí? Me voy a la otra superficie articular. Vamos a utilizar un poquito los lápices, esto que estoy aprendiendo a usarlo. Es más difícil de lo que se cree. Esto que estoy marcando aquí sería la cavidad sigmoidea menor del cúbito, la que habíamos marcado aquí, ¿sí? Cavidad sigmoidea menor del cúbito, que se va a relacionar con la cabeza del radio. La goma, acá está. Les pido paciencia, por favor, estoy aprendiendo.
Giramos este cúbito y lo vemos desde externo, lo vemos desde acá. Quiere decir que vemos esto. Acá está lo que yo le intentaba decir, la gran concavidad hacia adelante. Esto es anterior, esto es posterior. Antes veíamos el cúbito desde acá y yo le decía que todo esto era cóncavo hacia adelante. Lo vamos a ver mejor de costado. Lo vemos de costado, acá está. La gran concavidad hacia anterior que tiene la cavidad sigmoidea mayor, que va a formar una articulación con el húmero perfectamente de tipo de polea, una troclear. Ahora vamos a hablar, ¿sí? Y por debajo volvemos, mucho más difícil porque es más chiquitito, pero esto sería lo que marcamos antes, la cavidad sigmoidea menor, donde va a articular el radio. Bien, por debajo de lo que sería antes la cavidad sigmoidea mayor, el pico de la apófisis coronoides, olecranon, pico del olecranon hacia arriba, volviendo pico de la coronoides hacia abajo, tuberosidad del cúbito. Epífisis distal, cabeza y estiloides. No nos va a importar tanto por ahora el epífisis distal. El húmero, aquí está. El húmero, vemos la epífisis distal, vista anterior. Estamos viendo el húmero, lo que sería allí. Bien, una vista anterior del epífisis distal del húmero. De esta imagen, esto es externo y esto es interno. Les pido disculpas, pero en realidad esto es un húmero izquierdo vista anterior y en realidad esto es un húmero derecho vista anterior. Disculpen. Entonces, vista anterior del húmero izquierdo, esto es interno, esto es externo. Bien, ¿qué es lo que encontramos? De entrada vemos superficies articulares. De medial a lateral, superficie articular, tengo esta que está acá, que se llama la famosa polea humeral. En realidad no se llama polea, tiene forma de polea y su nombre es tróclea humeral. La tróclea del húmero con su clara forma de polea, de garganta de polea, en donde es su diámetro transversal es cóncavo como una polea, y su diámetro antero-posterior es convexo, como una polea, el lugar donde se apoya una soga, ¿no es cierto? Todo esto es articular, todo esto está lleno de cartílago y hialino, muchachos, ¿sí? Superficie articular. Por fuera de esta tróclea humeral tengo esta saliente esférica, forma redondeada convexa, que se llama el cóndilo humeral. Tróclea, cóndilo son las dos superficies articulares que vamos a encontrar a nivel del húmero. Y acá en el medio, lo que estoy marcando en azul, se denomina surco o canal condilotroclear. Surco o canal condilotroclear, como su nombre lo dice, ¿sí? Aparte de estas dos superficies articulares, en esta vista anterior tengo dos salientes no articulares medialmente y lateralmente. Más marcada medialmente tengo esta que está aquí, que se denomina epitróclea, perdonen por el pulso que tengo, epitróclea o epicóndilo medial, donde se van a originar los músculos epitrocleares. Cuando se inflaman se llama una epitrocleitis o una epicondilalgia medial, codo de golfista, en donde entonces esta saliente articular, la epitróclea o epicóndilo medial, se originan los músculos del mismo nombre, los epitrocleares. No los nombro, así no los abramullo o los inventé un término. No los confundo con nombres tan tempranamente. Lateralmente tengo otra saliente ósea que se llama el epicóndilo lateral o epicóndilo. Suena confuso, pero tengo dos formas de decir estas salientes óseas: epitróclea, epicóndilo o epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Vamos a quedarnos más fácilmente con epitróclea y epicóndilo. Entonces, esta saliente lateral se llama epicóndilo, donde se van a originar los músculos epicondilios. Abandonando las salientes no articulares y articulares, me voy a marcar dos fosas, dos cavidades cóncavas, ¿sí? Por encima de la tróclea, esta era la tróclea, por encima a este nivel, lo que estoy marcando en verde,
tengo una fosa que se llama fosa, que está por arriba de la tróclea, su nombre lo dice fosa supratroclear o coronoidea, porque allí en la flexión del codo se va a ir a meter la apófisis coronoide del cúbito, ¡pac! Va y se mete allí, en una flexión del codo. Y la otra fosa es esta que está aquí, que está por arriba del cóndilo. Entonces fosa supracondilia, ¿sí? Dos fosas, por arriba de la tróclea supratroclear, por arriba del cóndilo supracondilia. También se pueden llamar a la fosa supratroclear fosa coronoidea, y como a la fosa supracondilia en la flexión del codo se va a meter ahí la cabeza, cúpula, cabeza del radio, se la denomina también fosa radial o supracondilia. Giramos este húmero izquierdo a vista anterior y nos vamos a la vista posterior. Yo no sé hasta cuánto se podrán dar cuenta que tenemos varias estructuras que hemos marcado antes. Esta era la epitróclea, yo lo giro a esto y acá vuelvo a ver, no me anda a ver, acá está, la epitróclea, medial, lateral, húmero izquierdo, vista posterior, saliente no articular medial se llamaba epitróclea o epicóndilo medial, la otra saliente no articular más lateral era esta, que si lo giramos lo veo aquí, el epicóndilo o epicóndilo lateral. Las superficies articulares que no marcamos, aquí vemos la tróclea humeral con su forma de polea. Perdonen por el pulso, pero realmente esto es complicado, si no lo habéis hecho antes. Y por fuera de la tróclea, la otra superficie articular esférica que la alcanzo a ver en partecita, por ahí está escondida el cóndilo humeral. En la cara posterior, por encima de la tróclea, voy a tener una gran fosa, muchachos. Toda esta cavidad cóncava, cavidad no articular, o sea que va a ser una fosa, que allí en la extensión del codo se va a meter esto. ¿Cómo se llama esto? El pico del olecranon. El pico del olecranon se va a meter ahí adentro en la fosa olecraniana, así se llama, fosa olecraniana. Es muy difícil explicar con una imagen y que no me puedan ver cómo doblo y estiro un codo. Entonces, tróclea, cóndilo y por encima de la tróclea, fosa olecraniana, podemos llegar a suponerlo, se llama así porque en la extensión del codo, en esta fosa olecraniana se va a introducir el pico del olecrano. Capaz que ahora, cuando hablemos de la articulación del codo, se va a entender un poco más que lo que estoy diciendo. Bien, acá tenemos a la izquierda una vista anterior de una articulación del codo derecho, interno, externo, superior, inferior, no sé si nos ubicamos cuánto, húmero, cúbito, radio. Acá tenemos igual con un dibujo, ¿sí? Húmero, cúbito, radio, en donde vemos a esta altura una superficie articular, sería la tróclea del húmero. Por fuera vemos el cóndilo humeral, en el medio vemos el surco condilotroclear, ¿sí? Acá vemos el radio con su cabeza, con su cuello, con su tuberosidad bicipital y su raíz. Medialmente vemos al cúbito, el pico del olecranon, por debajo la tuberosidad del cúbito. En esta imagen se ve un poquito mejor el tema de la fosa, que acá están media que no se alcanzan a discernir. Vista anterior de un codo derecho, superior, inferior, medial, lateral, húmero, cúbito, radio. Volvemos, tróclea humeral, perfectamente clara como se ve acá. Por encima de la tróclea era la fosa, por encima de la tróclea supratroclear o coronoidea, porque la apófisis coronoides ubicada aquí, el pico de la coronoides, en la flexión del codo se va a ir a meter ahí adentro. Y por debajo la tuberosidad del cúbito. Bien, por fuera de la tróclea, esta saliente articular esférica, todo cartilagohialino esto, el cóndilo humeral. El cóndilo, el que va a articular con el techo del radio, no se llama techo, la cúpula. Bien. Y el cóndilo tenía por encima la fosita supracondilia, ¿sí? O fosita radial, porque la cabeza radio va ¡pac! Y se mete ahí en la flexión del codo. Entre tróclea y cóndilo estaba este canal o surco condilotroclear. Allí estaría.
Espero que me sigan y me estén entendiendo. Cualquier cosita pueden dejar el mensaje del campus de Pepe, anda más lento, anda más rápido, se te entiende o no se entiende. Vemos también algo de lo que sería radiocúbito acá, la cabeza del radio con, no sé si se acuerdan, la cavidad sigmoidea menor del cúbito, tuberosidad bicipital y coronoides, tuberosidad del cúbito a esta altura. Giramos el codo, vista posterior. Vemos al olecranon, ¿sí? Con la inserción del tríceps aquí. Y acá está el radio, esto es externo, esto es interno. Las salientes no articulares, epitróclea, no la marca en la anterior, epitróclea. Por fuera, epicóndilo, por fuera, epicóndilo. Eran las dos salientes no articulares. Las dos salientes no articulares. Y allí lo que me tapa el olecranon del cúbito era lo que habíamos descrito en la cara posterior del húmero, que era la fosa olecraniana. Ok, ¿cómo estos tres huesos se van a articular? Creo que un poquito ya le venimos pasando por al lado a esto que hay que ver ahora, que es el tema artrológico y cómo se van a articular entre sí. Cuando hablamos del codo, hablamos de estos tres huesos, hablamos de tres articulaciones que se empiezan a describir en dos. Por un lado, cómo se articula el húmero con el antebrazo, o sea, articulación húmero-antebraquial, húmero con antebrazo, que se va a subdividir en dos. Por un lado, lo que va a ser la articulación húmero, me voy a esta imagen porque está un poco más claro esta imagen del codo. Por un lado, la articulación húmero cubital o húmero ulnar, entendiendo como sinónimo cúbito de ulna, húmero cubital o húmero ulnar. Por el otro lado, húmero con radio, húmero radial. Esas son las dos húmero antebraquiales. Húmero con cúbito, húmero con radio. Húmero cubital y húmero radial. Y por el otro lado tengo el contacto que va a haber entre radio y cúbito proximalmente. Aclaro proximalmente porque distalmente va a haber también el contacto entre radio y cúbito. Por eso esta se llama articulación radiocubital proximal o superior. Porque vamos a tener la articulación radiocubital o radiocubital distal o inferior. Entonces, articulación húmero antebraquial está compuesta por la articulación húmero cubital y la húmero radial. Húmero con cúbito, la superficie articular que iba a tener del húmero era la tróclea. Allí es donde voy a realizar flexo-extensión, ya decanta muchachos, es una articulación de tipo troclear, uniaxial, eje transversal, plano sagital, único movimiento, flexo-extensión es lo que realiza el cúbito por sobre el húmero, ¿no es cierto? Por el otro lado tengo la húmero radial, ¿sí? Acá es medio particular porque tiene como superficie articular el cóndilo de forma convexa esférica, ¿sí? Entonces, aunque por superficie articulares se trata de una enartrosis era forma esférica, cóncava y convexa, pero funcionalmente la enartrosis, no sé si se acuerdan, que es multiaxial, o sea que labura en todos los ejes y planos. Pero esta húmero radial, a pesar de tener hacerse la enartrosis por su forma, por su función, solo tiene dos ejes de movimiento, no se la puede nombrar una enartrosis, se la denomina una condilia. Morfológicamente o según el estudio de la forma tendría que ser una condilia perfecta si su forma no sería esférica sino elipsoidal u ovalada, así eran las condilias, ¿bien? Y por el otro lado, como dijimos, radio con cúbito se va a articular a nivel del nombre de la articulación radiocubital superior a partir de un solo eje de movimiento, muchachos, muy importante esto nosotros que vamos a hacer kine, que es que el eje que va a tener el movimiento del codo, sobre el que va a funcionar la pronosupinación, es decir, que se van a unir estas dos articulaciones, va a ser un eje vertical que va a atravesar como el eje diafisario del radio, que es decir, que el radio va a girar sobre su propio eje. Y si gira sobre su propio eje y el único movimiento que realiza es el de rotación uniaxial, movimiento de rotación es trocoide, muchachos. Tanto la articulación radiocubital proximal como la distal, ambas son trocoides. Bueno, luego de nombrarla y más o menos entenderla, vamos a ver cómo están compuestas estas articulaciones. Arrancamos por la radiocubital proximal,
o radiocubital superior, como acabo de decir hace segundos, es una articulación de tipo trocoide. Me cuesta mucho explicar. Si me vieran ustedes, estoy moviendo todo el tiempo las manos y el antebrazo, suponiendo que me pueden llegar a ver, y eso no ocurre. Entonces, acá tenemos un cúbito, espero que se ubiquen, vista anterior, derecho. Y acá tenemos un radio que estaría acá al lado, ¿no es cierto? Pero está como luxado, es decir, como separada de esa articulación, y lo vemos ahí oblicuo. Superficies articulares de la articulación radiocubital superior. Por parte del cúbito, esto que estaba aquí, que se iba a llamar cavidad sigmoidea menor, esta era la cavidad sigmoidea mayor. La cavidad sigmoidea menor del cúbito, cóncava, va a recibir ¿a quién? Es muy difícil hacer esto, chicos. Los invito a que lo hagan en el Paint si quieren. A esta parte del radio que se iba a llamar la cabeza radial convexa. Acuérdense que era irregularmente circular, no es perfectamente circular, irregularmente circular. Entonces, superficie articular, cabeza del radio con cavidad sigmoidea menor del cúbito. Superficie cóncava, la cubital, superficie convexa, la radial. El eje pasaría verticalmente y es como que el radio giraría sobre su propio eje. ¿Sí? La cápsula articular de esta articulación está fusionada con la cápsula articular de lo que sería la articulación del codo húmero antebraquial, que vamos a hablar ahora en las próximas filminas. Ligamentos. Vamos a tener dos importantes. Por un lado, el ligamento anular, como su nombre lo dice, tiene forma de anillo circular, bien, y es esta estructura que tenemos marcada acá con el número 2, que está cortada acá, y se abrió, ¿no es cierto? El radio iría articulado ahí, y el ligamento anular lo que hace literalmente es abrazar a la cabeza del radio, que le va a permitir que ella gire sobre su propio eje acá adentro. Cabe destacar que lo pinto en verde, como habíamos hablado antes del cartílago hialino, que la cara interna de este ligamento, el ligamento anular, toda esta cara interna, tiene un fibrocartílago. Y sí, porque si esto no tendría un fibrocartílago, en cada movimiento rotatorio de la pronosupinación del antebrazo se nos gastaría un montón este ligamento. Así que le pusieron ahí un fibrocartílago para que la cosa resfale un poco más y pueda haber una óptima movilidad entre radio y cúbito. Cuestión que hay un refuerzo del ligamento anular que se llama el ligamento cuadrado de Nussé. El ligamento cuadrado de Nussé es un ligamento, no era mi intención tacharlo, perdón, ahí está. El ligamento cuadrado de Nussé es un ligamento que va a reforzar esta articulación pronosupinatoria y nace desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, como estoy marcando en rojo, y se inserta ahí. ¿A dónde es ahí? Cabeza del radio. No puedo ir a la cabeza del radio porque hay cartílago articular por debajo de la cabeza del radio. Era el cuello del radio. Origen, borde inferior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, inserción, cuello del radio. No dije el origen e inserción del ligamento anular. Vamos a decirlo, el ligamento anular, dijimos que rodeaba la cabeza del radio, todo muy lindo con el fibrocartílago, pero nace aquí, que es aquí, borde anterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y se inserta aquí, borde posterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y lo que hace es circunscribir, circunvalar, rodear o bordear, sin insertarse, porque el radio tiene que girar ahí adentro, a la cabeza del radio. Corte transversal de un codo, vista superior, cúbito, radio. Lo que estamos intentando marcar acá es el ligamento anular. Acá estaba cortado, ¿no es cierto? Y en esta otra imagen lo que hacemos es mostrarlo continuo, en donde se ve perfectamente cómo va a rodear y bordear a la cabeza del radio, que va a permitir girar sobre su propio eje. Espero que me sigan. En próximas filminas va a haber un poco otra imagen que va a aclarar un poco esto de cómo gira el radio. ¿Sí? Acá vemos otra imagen con el olecrano, en donde vemos de la cavidad sigmoidea menor del cúbito o escotadura radial del cúbito y el ligamento anular, que va a circunscribir, rodear y bordear. Si no, en el ACLAN, en YouTube, el ACLAN tiene unas imágenes muy lindas sobre todas estas articulaciones.
Ahora nos vamos a la articulación húmero antebraquial. Ya vimos la radiocubital superior, trocoide, pronosupinación. Y nos vamos a la húmero antebraquial. Esta húmero antebraquial se subdividía en dos. La humerocubital, húmero con cúbito, la tróclea humeral como superficie articular del húmero y del cúbito, cavidad sigmoidea mayor. Tipo de articulación, troclear, flexo-extensión. Y por el otro lado, la humeroradial, cóndilo humeral con cúpula del radio, con el techo, no se llama techo, pero está arriba, ¿sí? Que era una tipo, morfológicamente, una anartrosis, pero no lo es porque tiene solo dos ejes y dos planos. Es una condilia faltándole su forma elipsoidal, elíptica u ovalada. ¿Cuál va a ser la inserción capsular de esta articulación húmero antebraquial? La cápsula articular, muchachos, vamos a hacerla en amarillo. El concepto general que decimos de la cápsula articular cuando hablamos de cualquier articulación del cuerpo, ¿cuál es? Se inserta en la periferia de la superficie articular. Bueno, puntualmente, ¿cuál es la periferia de la superficie articular acá en codo? Ok, vamos. Por delante de la epitróclea, por arriba de la fosa supratroclear o coronoidea, por arriba de la fosa supracondilia o radial, por delante del epicóndilo, eso a nivel del húmero de cara anterior. De cara posterior del húmero, bordeando por detrás el epicóndilo, por arriba de la fosa olecraniana y luego por debajo del epicóndilo. ¿Sí? Inserción capsular a nivel del radio cúbito. A nivel del radio la cápsula articular se inserta acá. ¿Qué es esto? Otra vez, cuello del radio y luego por debajo del pico de la coronoides. ¿Sí? En la cara posterior la cápsula también lo hace por la cara posterior del cuello del radio y luego bordeando el olecranon. Todo eso que está marcado en amarillo, cada vez estoy más canchero con el pulso, no sé si se dan cuenta. Esa silueta amarilla que marcamos en las dos imágenes son las inserciones capsulares que la tienen que reconocer. Ligamentos, porque con la cápsula sola esta articulación sería muy inestable. Necesitamos estructuras ligamentarias que vayan a estabilizar todos estos componentes. Vamos a tener ligamento anterior, posterior y lateral interno y lateral externo, ¿sí? Una aclaración respecto con los ligamentos laterales. Del antebrazo, muchachos, el hueso fijo es el cúbito. El hueso móvil que gira sobre su propio eje en la pronosupinación, no lo dije, pero si ustedes doblan su codo y llevan la palma al techo o la palma al piso, están girando su antebrazo y eso es pronosupinación. Si llevan la palma al techo es supinación, dejando el codo fijo, y si llevan la palma al piso es pronación. Entonces, el hueso que se va a mover del antebrazo es el radio. El hueso fijo es el cúbito. Entonces los ligamentos laterales, internos y externos, van a ir a estabilizar principalmente al cúbito. ¿Por qué? Porque si va al radio, se la pasaría moviendo ese hueso y no lo puede estabilizar. ¿Sí? Vamos al ligamento, vamos a empezar con el anterior, como dice la clase. Ligamento anterior. Bien, el ligamento anterior es un engrosamiento que se encuentra en la cara anterior de la articulación. Acá tenemos, le estamos agregando cada vez más condimento a la articulación, ya no tenemos el hueso pelado, sino que ya tenemos parte de lo que sería la cápsula articular, ¿sí? Acá tenemos la cápsula articular donde ya hemos estudiado todas sus inserciones. Cuestión que en la bibliografía desarrolla que el ligamento anterior de esta articulación del codo tiene tres tipos de fibras: fibras verticales, fibras laterales y fibras mediales. Como dice la clase, y esta parte de la filmina, tanto las fibras laterales como las mediales que nacen respectivamente del epicóndilo y de la epitróclea o epicóndilo lateral y epicóndilo medial van a concluir apuntando a la altura de la apófisis, coronoides y el ligamento anular, ¿sí? Este es un ligamento que se va a tensar en la hiperextensión del codo, o sea, cuando el codo se quiere tensar por demás. Luego el ligamento posterior tiene distintas fibras, distintos fascículos, ¿sí? Por un lado va a tener fibras, esto es una vista posterior de un codo en flexión. O sea, yo doblo el codo y lo veo desde atrás. Epitróclea, esto es interno. Epicóndilo, esto es externo.
y por debajo el olecranon. Acá tendría, pero no la veo porque está tapada por tejido blando, la fosa olecraniana. Bien. Entonces, por un lado vamos a tener fibras transversales que se llaman húmero-humerales. Y sí, húmero van de húmero a húmero, o sea, de epitróclea a epicóndilo. ¿Sí? Más profundamente a ellos va a haber fibras acá verticales, más profundas, que estarían aquí, fibras verticales. ¿Sí? Que ahí en el medio hay un receso capsular que tiene una bolsa cerosa que va a permitir el deslizamiento. Y por el otro lado vamos a tener fibras oblicuas, ¿sí? Que son las que van a ir desde el epicóndilo y desde la epitróclea hacia el olecrano, ¿sí? Fibra húmero-olecranianas de dirección oblicua. Muy bien, ligamento anterior y posterior de la articulación húmero-antebraquial. Nos vamos a los ligamentos laterales internos y externos. A nuestra izquierda aquí vemos una vista una vista interna de un codo derecho, cual si yo les mostraría mi codo derecho desde adelante y acá me asoma con el 4 la epitróclea. Esta sería toda la parte interna del olecrano, una apófisis coronoide a esta altura, y ahí vemos el radio con la tuberosidad bicipital. Cúbito, radio. Espero que nos ubiquemos. Tanto el ligamento lateral interno como lateral externo tienen 3 fascículos. Entendamos que estos 6 fascículos principalmente van a ir a estabilizar al cúbito. Se tienen que fijar acá. ¿Por qué? Porque el radio está todo el tiempo girando para un lado y para el otro en la pronosupinación. ¿Me explico? Tanto el lateral interno como el lateral externo tienen 3 fascículos que se llaman igual. Fascículo anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior, perdón, el mamarracho. Entonces, vista interna del codo, ligamentos lateral interno y vista externa. Vamos a los 3 fascículos que están marcados con AMP. Muchísimas gracias, Carla. Perfecto planteado la clase. ¿Qué hay que saber de estas estructuras? Y más o menos de dónde a dónde van. Más o menos no, hay que saber de dónde a dónde van. Vamos con el fascículo anterior del ligamento lateral interno. ¿Dónde nace? Esto dijimos que era epitróclea. Nace acá. ¿Qué es acá? Borde anterior de la epitróclea. Fascículo anterior del ligamento lateral externo nace donde acabo de marcar y eso se llama borde anterior de la epitróclea. Vemos que el fascículo va hacia adelante, perdón, el mamarracho, y decimos que se inserta a la altura de lo que sería la apófisis coronoides del cúbito. Fascículo medio nace en el borde anterior, casi anteroinferior de la epitróclea, fascículo medio, ligamento lateral interno, y también se va a insertar a la apófisis coronoides del cúbito. Fascículo anterior y medio, entonces, nacen de la epitróclea, borde anterior, anteroinferior, y se insertan en la apófisis coronoides del cúbito. Luego tenemos el fascículo posterior, o de Bardinet, que lo que hace es originarse del borde posterior inferior de la epitróclea y se va a ir a insertar al olecrano, ¿sí? Lógicamente al borde interno del olecrano. Esta función, o sea, estos ligamentos, estos 3 fascículos, tienen la función de estabilizar el codo en valgo. O sea, si los ligamentos lateral interno vienen por acá, frente a una fuerza que venga en este sentido, la articulación se va a tender a abrir a esta altura y los ligamentos lateral internos son los que la van a estabilizar. Probablemente no se me entienda nada de esta parte, pero quédense tranquilos que después lo van a dar el año que viene en biomecánica y o cuando estemos en clase presenciales me lo hacen acordar y lo explicamos. Bien, entre el fascículo medio y posterior va a haber un ligamento refuerzo que se llama el ligamento de Cooper, como dice acá, que es un ligamento que va del olecranon hasta la coronoides, dentro de los laterales internos, que lo que hace es estabilizar aún más, principalmente el fascículo posterior. Fascículo anterior, medio y posterior, laterales internos. Nos vamos a los laterales externos. No sé si se dieron cuenta que los 3 laterales internos van al cúbito, a la coronoides. Lateral externo.
Ligamento lateral externo, vista externa del codo. Esto que está acá marcado con el 4 es el epicóndilo o epicóndilo lateral. Acá por debajo tengo al cúbito y aquí tengo al radio. Como se puede suponer, acá vemos fascículo anterior, medio y posterior. Fascículo anterior. ¿Dónde nace? Aquí, borde anterior, borde anterior del epicóndilo, perdón. Borde anterior del epicóndilo, fascículo anterior. ¿Y qué es lo que hace? Ah, pero va al radio, Pepe. Oso, pasa por el radio. Chicos, no se inserta en el radio. Fascículo anterior no se inserta en el radio. ¿Y qué es lo que hace? Pasa por delante del radio lo que sería la cabeza, tapada por la cápsula, por supuesto. Por delante del cuello y termina en el cúbito. ¿A dónde termina en el cúbito? Acá termina. En el borde anterior de la cavidad sigmoidea menor. Quiere decir que si lo queremos ver en esta imagen, el ligamento lateral externo fascículo anterior va del epicóndilo, le pasa por delante, como dijimos, al radio y va allí, por delante de la cavidad sigmoidea menor. Ese sería el fascículo anterior. Miren cómo el lateral externo le pasa por adelante al radio, pero no se inserta en él. El radio tiene que girar acá, no puede fijar el radio. El radio es el hueso móvil del antebrazo. Entonces, fascículo anterior del ligamento lateral externo del epicóndilo al borde anterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Fascículo medio, origen, epicóndilo también, borde anterior inferior. Y va a terminar en el cúbito, por supuesto, en el borde posterior de la cavidad sigmoidea menor. En el borde posterior de la cavidad sigmoidea menor. Es muy difícil explicar esto, pero es como que vendría el fascículo medio desde el epicóndilo, pasaría por detrás al radio y termina allí por detrás de la cavidad sigmoidea menor. Claramente con lo que acabo de hacer los habré confundido más. Disculpen, después lo veremos en lo presencial. Como concepto importante, fascículo anterior y medio se insertan en el cúbito, muchachos. El fascículo anterior va al borde anterior de la cavidad sigmoidea y el fascículo medio va al borde posterior. Lo importante, no toca el radio. Le pasan al lado, se apoyan, pero no se insertan. El fascículo posterior va del borde posterior inferior del epicóndilo y se inserta en el olecranon, como lo hacía el fascículo posterior del lateral interno. A ver si me sale. Entonces, los ligamentos laterales internos y laterales externos, perdón que vuelva tanto, uno viene por acá y otro viene por acá. Si yo sufro una fuerza desde externo, se me abre la articulación en este sentido, se rompe el ligamento lateral interno, lo que se llama fuerza en valgo, y si yo tengo un golpe desde interno, la articulación se me abre hacia afuera y se me distienden y se me rompen los ligamentos laterales externos. Entonces, es como que los dos van a estabilizar respectivamente cuando la articulación se abre o hacia medial o hacia lateral, lo que se denomina alteración en valgo o en varo. Ya lo van a ver el año que viene en biomecánica 1. Bien, dijimos que radio y cúbito se van a articular entre sí, se van a unir, no solo a partir de la articulación radiocubital superior, ya descripta, trocoide con el ligamento anular y cuadrado de Nocebo, y la radiocubital inferior, sino que va a ser un tipo de articulación sin desmosis porque van a estar unidos a través de un ligamento. Esta membrana interósea es la responsable que el borde medial del radio y el borde lateral del cúbito sean filosos. Son estos bordes frente a un corte transversal, es lo que vemos acá. Son los dos bordes filosos que van a mirar hacia lo que sería el medio del antebrazo, no el medio del cuerpo que sería este, sino que miran al medio del antebrazo para lo que sería toda la membrana interósea. La membrana interósea a nivel más superior tiene un engrosamiento que se llama la cuerda oblicua o el ligamento de Weisbrach, este anatomista alemán que descubrió varias estructuras como el foramen de Weisbrach de la glena humeral, que ya habrá dado el profe Magliaro, iba con hombro creo, o el profe Ariel. Y bueno, esta membrana interósea lo que hace es estabilizar y permitir la movilidad entre radio y cúbito, ¿sí? Y está un poquito más engrosada a nivel de su cuarto proximal a esta altura.
¿sí? Y por arriba de la cuerda oblicua pasa hacia atrás una arteria que se llama la arteria interósea posterior. Anatomía radiológica, acá vemos un codo en flexión, plano sagital visto de costado, en donde vemos parte de lo que sería el húmero, ¿sí? Acá vemos en flexión del codo lo que sería la cavidad sigmoidea mayor del cúbito con el olecrano, ¿sí? Acá vemos al radio con su tuberosidad bicipital, vemos cómo se mezclan acá cúbito y radio, ahí veo la cabeza del radio, ahí algo de la coronoides y demás. La otra unión del antebrazo, la articulación radiocubital inferior o radiocubital distal, ¿sí? Articulación muy importante, cortita, chiquitita, pero importante. Al igual que la radiocubital proximal, muchachos, es una articulación de tipo trocoide. ¿Por qué? Porque acá está el antebrazo, vamos a la otra a ver, acá está. El antebrazo va a girar, gira el radio por sobre el cúbito, gira en este movimiento de supinación palma al techo y pronación palma al piso. Entonces yo tanto a nivel superior de la radiocubital proximal como de la radiocubital distal necesito que sean trocoides. Necesito que eso gire sobre un eje vertical o longitudinal. Palma hacia adelante, supinación, vemos el radio ahí. Llevo la palma hacia atrás, giro y el radio se monta por encima del cúbito en la pronación. Qué difícil que explicar sin que te vean las manos y el antebrazo. Entonces, articulación radiocubital inferior. De entrada, ¿qué es? Trocoide. Superficie cóncava, convexa, con forma de cilindro uniaxial, un solo eje, un solo plano, eje vertical, plano transversal. La cápsula articular se va a insertar a lo largo de las superficies articulares. ¿Y las superficies articulares cuáles van a ser? Por parte del radio, no sé si nos ubicamos en la imagen. Acá vemos en el radio, esto es un radio, ¿no? Epífisis distal. La saliente no articular es la apófisis estiloides, ¿sí? Acá vemos la carilla articular inferior para los huesos del carpo. Y acá vemos la cavidad sigmoidea del radio, ¿sí? O escotadura radial, que es la que va a recibir a la otra superficie articular. Esta escotadura del radio es la que estaría acá, superficie articular de la radiocubital inferior, ¿sí? Cavidad sigmoidea del radio, apófisis estiloide, cavidad sigmoidea, y lo que va a recibir que iría acá del cúbito, dijimos que era la cabeza, esto tiene que ser convexo, no me sale mucho, la cabeza del cúbito, ahí está. Formada. Os presento radiocubital inferior trocoide cóncavo convexo cilíndrico. Cilíndrico, ¿sí? La literatura describe un ligamento radiocubital anterior y posterior, pero están muy poco desarrollados. Sin duda alguna, la estrella de esta articulación es el ligamento triangular, muchachos. El ligamento triangular es un ligamento que tiene forma triangular visto desde abajo, ¿sí? Y lo que hace es ir desde acá, este puntito amarillo que estoy marcando, que es borde inferior de la cavidad sigmoidea. Si lo quiero ver en esta imagen, el ligamento nace acá. De todo el borde inferior de esta cavidad sigmoidea del radio, que es ligeramente plana en sentido vertical y cóncava anteroposteriormente, ¿sí? Ligamento triangular, es un fibrocartílago, ¿bien? Nace en el borde inferior de la cavidad sigmoidea, aquí viene su forma triangular, y se va a insertar, la literatura describe, que se va a insertar en el punto que hay entre lo que sería la apófisis estiloide del cúbito y la cabeza. Quiere decir, aquí se va a insertar el ligamento triangular, que es difícil que es dibujar con esto, perdón, ser reiterativo. Bien, pero el ligamento triangular va desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio, bien, a lo que sería el punto entre la estiloides y la cabeza del cúbito, que estaría acá. Acá vemos su forma triangular. ¿Por qué es un fibrocartílago? ¿Por qué es tan importante este ligamento? Porque acá vemos esta imagen donde veo radio, cúbito, y acá, como pueden suponer, tengo los huesos del carpo. Tengo el escafoides, el semilunar y el piramidal, ya lo vamos a ver, en donde lo que hace el fibrocartílago, el ligamento triangular, es evitar el contacto entre el cúbito y los huesos del carpo, entre el piramidal principalmente,
Entonces, acá es cuando después en la articulación de la muñeca van a ver la importancia del ligamento triangular en cuando articula el carpo con los huesos del antebrazo, el cúbito no articula. Entonces, el ligamento triangular es un ligamento que como tal corresponde a la articulación radiocubital inferior. ¿Por qué? Porque va de radio a cúbito. Tiene un origen y tiene una inserción. Corresponde a la radiocubital inferior y participa en la pronosupinación. Pero, por favor, para la articulación de la muñeca o radiocarpiana, este ligamento triangular se comporta como una superficie articular. Si yo trazo una línea marrón entre lo que va a articular después en la muñeca, esto que estoy marcando en marrón, se llama cavidad glenoide antebraquial, o sea, articula radio y ligamento triangular con los huesos del carpo. Por eso se llama articulación radiocarpiana y no se llama radiocúbito carpiana. Porque el ligamento triangular se va a interponer entre lo que sería a esta altura el cúbito con el carpo. Entonces el ligamento triangular es un ligamento de la articulación radiocubital inferior, pero para la articulación de la muñeca el ligamento triangular se va a comportar como una superficie articular. Si no se me entendió, se va a volver a explicar en articulación de la muñeca. Entonces, eje vertical, el que estoy trazando ahí como si fuera el eje diafisario del radio. ¿Sí? Sobre ese eje el radio va a girar verticalmente y va a deslizarse por sobre el cúbito. Acá lo vemos, la radiocubital proximal y la radiocubital distal. Supinación, palma al cielo, al techo, ¿sí? Y pronación cuando llevo la palma al piso. Entonces, en los movimientos estos es cuando radio y cúbito entre sí, proximal y distalmente, van a girarse. Bueno, gente, esta fue la primera parte de la clase y ahora voy con la segunda con músculos del grupo anterior del brazo. Espero que se haya entendido todo. Un placer. Cualquier consultita la hacen por el foro del campus.